Bueno, deja todo lo que estás haciendo porque tenemos visitas en Noticias Paraguay. Creo que es un tema de interés general. ¿Cómo pedir un aumento de sueldo? Probablemente vos ya llegaste a tu casa, te estás preparando la meriendita, un cafecito, estás preparando el mate. Bueno, solamente te damos permiso para que hagas eso y prestes atención. Por eso vamos a recibir a Daisy González, que es especialista en recursos humanos. Hola Daisy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes a la teleaudiencia. No es un tema fácil. No. Para nadie, ni para el jefe, ni para el empleado, que no sabe ni en qué momento, ni cómo, si está bien, si está mal, si tiene culpa, si no tiene. Por eso decidimos hablar de cómo pedir correctamente un aumento de sueldo. Ahora, ¿qué tiene que evaluar el empleado al momento de plantearse la posibilidad de hacer ese planteamiento a la empresa? Lo dijiste muy bien, Nati, hay que hacer una evaluación previa. Yo creo que la petición tiene 3 momentos. Primero, el análisis del contexto de la situación, de la empresa, del jefe y de la propia persona. Luego, el momento de ver la objetividad y la efectividad de ese pedido. Y el tercer momento es el pedido mismo. Entonces vamos a analizar sobre todo cuál es el escenario favorable para ese pedido, para que lleguemos al resultado, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Ah, porque hay cosas que no se pueden hacer luego, ¿verdad? No, que van en contra totalmente de lo que nosotros queremos obtener. Ah, bueno, vamos a arrancar con la primera plaquita, señor director, para ir entendiendo paso a paso y sobre todo para darles tiempo a ustedes también para que vayan anotando, ¿no? En el momento si están de alguna manera teniendo esa idea. Acá tenemos, primero, analizar. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa pasa por etapas, tiene sus subidas y sus bajadas, tiene momentos de abono, tiene momentos de cosecha, entonces uno tiene que ser capaz de identificar en qué etapa está la empresa. Hay multinacionales, por ejemplo, en donde los números están abiertos y digamos que las personas tienen acceso a cómo va, cuál es la rentabilidad, a qué apunta, en qué se va a invertir este año. Si se cumplieron las metas. Si se cumplieron las metas, tener en cuenta lo del año pasado. Entonces ver cuál es la situación de la empresa, o está atravesando por una crisis, o quizá la prioridad en ese momento es inversión en una expansión. Entonces, obviamente, ese no es un momento favorable. Entonces, analizar todo el contexto de la empresa, más allá de mi posición, es sumamente interesante porque me va a dar datos de si es el momento adecuado o no. Después dice, ¿cuál es mi posición en la compañía? Exactamente. Uno tiene que ser consciente de la contribución que tiene a la empresa. Muchas veces uno puede creer que su posición es sumamente clave y sumamente importante y a lo mejor no lo es. Entonces, analizar sobre todo de manera objetiva cuáles son los resultados o cuál es el impacto de mi posición en la empresa. ¿Es realmente clave? ¿Es realmente fundamental? ¿Está redituando a la empresa con resultados que se pueden ver, que se pueden medir? Porque es importante también analizar esos objetivos que nosotros tenemos como profesionales y medirlos con KPIs, con indicadores, porque de esa manera tenemos un fundamento que nos diga, bueno, si se cumplieron resultados o se pasaron los objetivos, los sobrepasé con mi equipo o con mi función, entonces los resultados de la compañía obviamente aumentaron también. Muchos jefes dicen, nadie es imprescindible en la empresa, ¿verdad? Y hay algunos que creen que sí lo son, de hecho, ¿verdad? Exacto. ¿Está mal pensar eso? En realidad es tener un equilibrio entre la humildad y creer que somos indispensables, porque cuando uno se debe a una empresa, obviamente tiene que ir ganándose día a día. A veces el funcionario, el empleado, el colaborador entra en una especie de comodidad, en una especie de confort. Entonces, la famosa zona de confort. Exacto, entonces se queda tranquilo, dejando que pase, sin dar ese paso más. Entonces, si nosotros pretendemos un aumento, es importante hacernos notar, pero con el trabajo. Muchas veces de palabra nomás no le convencemos a nadie. Entonces, con el trabajo y con el resultado, sobre todo, hay que hablar de números, hay que ser concretos a la hora de pedir un trabajo. Después dice, cuento con información de posiciones iguales a la mía en empresas similares. Exacto. O sea, tener el mismo cargo, digamos, mismas funciones. Para tener un parámetro, porque yo puedo pensar también, equivocadamente, que estoy teniendo un salario muy por debajo de lo que debería ser mi posición, pero al hacer un mini estudio es una forma de decir, de una averiguación, que hoy en día es muy fácil. Buscar referencias quizás. Buscar referencias de posiciones similares en empresas similares, porque tampoco si yo estoy en una empresa familiar, me voy a una multinacional, obviamente va a haber una diferencia. Entonces ser conscientes también de cómo se está pagando en el mercado. Quizás yo me están pagando lo que corresponde o lo que está, digamos, se está pagando a nivel nacional, ¿verdad? Porque tenemos que situarnos en tiempo, lugar, país incluso, y muchas veces ese análisis no se hace antes. Simplemente se va el empleado y lo pide.
Es así de cierto, secas. es cierto. Y no tiene ni idea de cuál es el precio del mercado. Exacto. Es verdad. A ver, otro, ¿qué cifra barajo para mi aumento? ¿Yo puedo elegir cualquier cifra o cómo es? No, en realidad tiene que ser coherente, ¿verdad? Ah. Justamente no solamente con los resultados, sino también con el salario que yo tengo actualmente. Si yo pido un aumento, no lo puedo triplicar de una. Entonces, tiene que ser algo gradual y algo que tenga, que pueda ser, digamos, sostenible y que se pueda... que se pueda cumplir también, cumplir, ¿no? exactamente, porque a veces cuando pedimos el triple, obviamente van a decir, ¿qué hiciste de maravilloso para que yo te Claro. pueda dar el triple? Entonces, ser graduales y coherentes también es la cifra. Tienes que manejar un porcentaje, el 2% de mi salario, el 15% de mi salario, esos datos, hablar con esos datos te dice que la persona realmente está teniendo una idea de lo que está pidiendo. Una persona que esté ganando salario mínimo, digamos, ya lleva un buen tiempo en la empresa, ¿puede pedir un aumento de cuánto? Supongamos que reúne todas las condiciones, que está todo bárbaro, que es el momento y demás. ¿Un aumento de cuánto podría pedir? Depende muchísimo, depende de la cultura de la empresa. Por ejemplo, hay multinacionales que tienen un rango, justamente hoy me estaba hablando un gerente de una empresa, me estaba diciendo que en la multinacional donde él trabaja hay un rango de, si estás en una categoría B, de tanto a tanto debe ser el salario. Si asumís una categoría C o A, hay un rango, o sea, está totalmente marcado. Sin embargo, si entras en una empresa nacional, todo es más negociable. Incluso no solamente hablamos de dinero, sino hablamos de la compensación total. Por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada de un seguro médico, de gourmet, de combustible, otras formas de negociar, porque también vamos a hablar más adelante de lo que es la negociación. Me encanta. ¿Y existe un mes o un momento del año más adecuado que otro? ¿Existe? En realidad, ¿hay jefes que están más felices en septiembre que en julio de repente o qué? En realidad me refiero a, hay etapas en donde en la empresa hace un presupuesto anual. Entonces, ser un poco hábiles también de saber en qué etapa está la empresa. Los presupuestos normalmente se hacen a fin de año, antes de que termine el año. Entonces, para que eso pueda ya agregarse al siguiente año y no sea un desequilibrio, un desbalance entre lo que la empresa ya tiene presupuestado como para la remuneración. O sea, quizás hacerle saber ya a tu jefe de antemano, antes que ya se cierre ese presupuesto, de que evidentemente vos ya pediste un aumento como para que se pueda considerar ese aumento en este cierre de presupuesto. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Eso es algo que juega a favor también. Entonces es como más cómodo para la persona de recursos humanos o el jefe lo pueda Si vos poner vas a después que cerraron el negocio y no te van a vender nada. Es así, ¿verdad? Hay que cuando el súper está abierto, señora. Bueno, a ver, esto es súper importante. Lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer por nada del mundo para poder conseguir el tan anhelado aumento salarial. Vamos a arrancar con lo positivo, lo que tenés que hacer para conseguir el aumento. Acá tenemos en primer lugar, asegúrate de que sos rentable. Totalmente, de que tu contribución es importante y es medible, es objetiva. Siempre cuando hablamos de números hablamos de pedidos objetivos, que no tengan que ver con la subjetividad, es decir, con las emociones, con la manipulación, que lo vamos a ver en la siguiente placa también. Entonces, evitar y sacar todo eso de este contexto. Exclusivamente lo profesional. Exactamente, de manera que sea profesional y tenga el impacto que nosotros queremos, que finalmente es nuestro aumento. Revisá qué has hecho por la empresa. Lo que veníamos diciendo, los resultados. Si, por ejemplo, durante el año llevaste a cabo una campaña que tuvo un impacto grande, si manejaste un equipo mucho mayor con el que iniciaste a principio de año, quiere decir que tuviste un mayor esfuerzo porque no es fácil mantener un equipo. Si contrataste a más personas para que o trajiste a algún cliente o elaboraste un proyecto de innovación que tuvo un impacto en toda la organización, obviamente eso uno lo tiene que tener medido para que hacerle ver al jefe. O sea, muchas es veces una muy buena carta de negociación, digamos. Totalmente. Una de las mejores, quizás. Así mismo. Mira. Estudia la política de tu compañía. Sí, porque hay compañías que tienen estipulados lo que se habla en manual de desempeño y en base al manual de desempeño se hace un ajuste cada año o cada semestre o cada trimestre o cada 2 años, depende mucho de la compañía. Entonces estar al tanto, mi compañía cómo lo hace, cómo va reforzando de acuerdo a mi desempeño ese aumento. No ir después de los 2 meses de vuelta con un aumento porque me acaban de hacer. Claro. A veces la gente dentro de su ansiedad comete ese tipo de errores y obviamente el resultado va a ser negativo. Es cierto. Haz un análisis de mercado, bueno, esto que habíamos mencionado también. Sí. Negociar con otro tipo de ventajas que también formen parte del salario. Sí, lo que decíamos. De la vez pasada.
empresa. Sí, lo que decíamos no solamente del salario mensual y decir que todo está bien, sino compensar, por ejemplo, con el combustible, con el equivalente al pasaje. Muchas veces la empresa ayuda también con un máster, por ejemplo, te paga el 50% o te paga el 100%. Obviamente espera una retribución, una devolución de eso, pero también esa es una forma de aumento de salario, que muchas veces la gente no lo ve así, sin embargo, sí, si uno lo cuantifica, obviamente que sí tiene un peso bastante interesante. Entonces, de repente la empresa te dice, mira, no te puedo dar en efectivo, pero ahora estamos cerrando un acuerdo con un seguro médico. Totalmente. Y te va a salir el 20% nada más, el 80% va a absorber la empresa. Entonces agarramos la calculadora, tiqui, 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 sacamos el monto de cuánto tendría que pagar y cuánto realmente voy a pagar y eso lo tengo que calcular como aumento, digamos, ¿no? Como un beneficio. Totalmente, ser hábiles a la hora de negociar y no cerrarse en el efectivo, porque todo finalmente se cuantifica y debemos ser conscientes de que hay otras alternativas y no solamente es el salario, ¿verdad? Abrirse un poco más allá a la hora de pedir un aumento. Me encanta. Tener flexibilidad a la hora de negociar y ver el paquete completo. Esto que decíamos, exacto, ¿verdad? Y sobre todo elegir también, después de esto, el momento y la forma adecuada. Muchas veces cuando hay mucha confianza entre el jefe y el empleador, quizá en un after se da una conversación o quizá en broma o quizá en el pasillo de la empresa y no son formas adecuadas ni profesionales de hacer esta solicitud. ¿Sabes cuándo nos vamos a tomar algo por ahí? Claro. A veces, no es en calidad de cuates, de socios o de amigos. Totalmente, porque ahí pierde la seriedad que amerita esta solicitud, porque es una solicitud profesional. Correcto. Y por ende se tiene que hacer en el escenario adecuado. Entonces, ese tipo de situaciones se debe evitar. ¿Qué se hace? ¿Se le pide una reunión al jefe quizás? Ya sea si el jefe decide o si es recursos humanos. Llamémosle jefe, sea cualquiera de los dos, ¿verdad? ¿Se le pide una reunión? Se le pide una reunión, se solicita una reunión, obviamente antes se tiene todo esto que dijimos, se hace una evaluación. Una estrategia interesante también que estuve conversando hoy con una persona me dice, yo antes le pido un feedback de cómo me ve, antes de empezar a pedir. Entonces, si el feedback que recibo es positivo y me dice, me encantó tu gestión, estuviste acompañando esto, hiciste lo otro, vimos que lograste tal cosa, entonces es en un segundo momento hacer la solicitud, obviamente con todos los resultados que uno ya analizó antes que vimos. Correcto. Entonces, si el resultado es negativo, ese evidentemente no es un momento. No pidas reunión. Se cierra la puerta y chao. Bueno, y ahora para ir cerrando, rapidito, vamos a repasar lo que no tenés que hacer al momento de pedir un aumento de sueldo. Esto es lo que no, esto ponelo en rojo luego. Así es. Lo primero, lo que no tenés que hacer, aprovecharte de la necesidad propia o de la empresa. Así es, obviamente somos seres humanos y como seres humanos podemos tener momentos de necesidad o de crisis. Necesidad entre comillas, puedes pasar, no sé, por un divorcio, por una pérdida, cuántas cosas que nos pasan a nosotros, pero no agarrarse de eso para manipular la situación y pedir un aumento. No tiene que ser en base a lo que me sucede a mí como persona, sino en base a lo que yo estoy dando. A los resultados profesionales. Exactamente, y tampoco la necesidad de la empresa, porque muchas veces la gente es consciente de que se necesita tu puesto, se necesita tu trabajo, tu visión, tu perfil, entonces ahí aprovecha y pide porque sabe que no está con tiempo ni va a poder contratar a otra persona en ese momento, entonces digo, me necesitan yo en este momento de pedir un aumento. O sea, esa no es la forma correcta de encarar un aumento. Después dice, bueno, la manipulación emocional, ¿esto qué tiene que ver? De ponerse a llorar, ay, necesito mis hijos. Claro, de dar pena o de tomar ciertos aspectos emocionales que no tienen que ver con el resultado que uno da, ¿verdad? Si bien somos humanos y tenemos nuestras cuestiones emotivas, eso no significa que uno tenga que agarrarse exclusivamente de eso para solicitar un aumento. O sea, se le puede escapar una lágrima en la conversación, pero no ir con la idea de hacer el papel de víctima y pobrecita y dar lástima para conseguir ese aumento, ¿verdad? Que suele suceder, y mi abuela, y allá, y la casa, que no... Eso no justifica un aumento de salario. Obviamente hay formas de ayudar al empleado si pasa por una situación adversa, pero eso no lo justifica. Esto es típico. ¿Por qué fulano gana más que yo o yo gano menos y si hacemos lo mismo y no sé qué y las mismas horas? Esto tampoco, compararse con los otros compañeros ni ahí, ni mencionarlo. Nosotros decimos siempre en recursos humanos, los profesionales que estamos en este rubro, que el salario es confidencial y por ende se tiene que mantener como tal. Cuando uno es joven a veces con la curiosidad con el compañero fuera del trabajo, ¿y cuánto ganás? Y te aumentaron, y comete el error de ser indiscreto y contar. Entonces eso se debe evitar porque a veces también se utiliza eso. Mi compañero que entró hace 3 meses está ganando más que yo, y porque como un reclamo se pide ese aumento, y obviamente del lado del empresario es totalmente chocante y no amerita
a que la persona por sus propios méritos, valga la redundancia, consiga ese aumento. Amenazar con renunciar, ¿esto se hace también? Sí, Si no me aumentan, me voy. O lo típico, me llamaron de tal lugar y me ofrecieron tanto, que es lo que la manipulación también decíamos, entonces como que si no me ofrecen aquí, yo me voy. Es como una amenaza más que una solicitud real de pedido de aumento. En estadísticas probablemente muchos se fueron, ¿no? Sí. En estadísticas. Terminaron, Bueno, listo. Me voy con su bolsito, tipo el chavo, ¿no? Exacto. Y la bolsita. Y por último, hacerlo público en el caso de que se consiga el aumento. Porque Totalmente, celebran. totalmente. O a veces, ay, vos sabes que me aumentaron, se da esa confianza que decíamos. Y sin embargo, eso tiene que mantenerse hasta el final de forma confidencial, porque si no, eso va en contra de la propia persona que tuvo un aumento. O sea, es importante mantener siempre la discreción, la profesionalidad dentro del trabajo, y cuando se toman temas tan delicados, darle la importancia que amerita, la forma, el fondo es importante de cómo lo hacemos, y estas charlas son importantes para que la gente también pueda entender la importancia que tiene este momento y por el que todos pasamos, ¿verdad? Es cierto. Bueno, si te quedaste con ganas de saber más, te vamos a dar rapidito un teléfono para que contactes con nuestra especialista en recursos humanos. ¿Dónde te ubicamos? Al 318-8000. Daisy González, especialista en recursos humanos. Un placer, como siempre, tenerte. Aprendemos muchísimo y esperamos haberles ayudado a aquellos que están en una situación tan difícil como es la solicitud del aumento de sueldo. Así que gracias. Gracias, Natalia, por la invitación.